Dios los bendiga, familia, hermanos en Cristo, líderes, Dios los bendiga mucho. Hoy es 25 de agosto del 2022. Estos son los talleres de adoración y alabanza Amós 9:11. Este es el taller número 3. Un día de bendición, un día de edificación hoy. El tópico de hoy es, vamos a aprender que las cosas suceden. Es una ley divina que casi no la gloria es de Dios, pero no lo he escuchado en las iglesias que enseñan que todo comienza primero en el plano espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo. El tópico de hoy es primero en el espíritu, o sea que las cosas suceden primero en el plano espiritual y luego se manifiestan en lo físico. Aquí somos los pastores Franklin y Sorema Díaz del Ministerio de Adoración Eterna, en sus siglas MAE. Somos miembros de la organización Missionary Church con más de 22,000 iglesias en todo el planeta Tierra. Bendecimos desde acá, desde el estudio, desde acá del ministerio, a nuestros pastores y líderes, José Manuel y Ana Lorena Méndez. Ellos son nuestros pastores, a los cuales bendecimos con todo nuestro corazón. El chat está abierto para preguntas y respuestas al final del taller. Vamos a hacerlo al final del taller. Sabe que cuando dije el taller pasado, creo que fue el pasado, no me acuerdo qué día fue. Ya el tiempo se nos había ido y dije que por favor me escribieran por Facebook las preguntas que tuvieran o algunas dudas, si los puedo ayudar con mucho gusto. Y sí, hubo personas que hicieron algunas preguntas ya están en el servicio, en los servicios anteriores. Seguramente no vieron el primer video o no estuvieron la primera clase. El 11, ok. No vieron el primer taller y hay otras que pues se adelantaron al taller. Entonces, sigan viendo y vamos a conseguir respuestas porque me hicieron alguna que otra pregunta y son las cosas que vamos a ver más adelante. Eso me alienta, me impulsa, me empuja a seguir dando estos talleres porque hay hambre, hay sed de aprender y de buscar la excelencia para darle excelencia al Señor desde el altar. Así es que muchas gracias. Usted puede escribir pues por Facebook, puede hacer sus preguntas o sí, vamos a utilizar Facebook en vez de YouTube. Así es que este es mi libro, parte de lo que estamos viendo, parte de lo que vamos a ver hoy está acá en mi primer libro. La hermana Noria, por fe, la voy a llamar la pastora Noria del Pino, porque creo que el Señor quiere abrir y está a punto de abrir Santidad de Dios allá en Guadalajara. Yo, como digo, bendigo la familia del Pino, son nuestros hermanos como biológicos, los amamos mucho. Y Noria, Kenerma, sobre todo Noria, tiene un llamado a la predicación muy grande. Y ella compró el libro y lo está leyendo y pues nos ha enviado un muy buen feedback del libro. Nos han escrito mucho y este libro ha sido de bendición para muchas personas. Así es que gracias por lo que lo han obtenido. Al principio yo lo regalé en forma PDF, pero no lo apreciaron. Así es que, quien quiera el libro, el prólogo lo escribió Marcos Brunet, un amigo, un hermano con el que hemos compartido altar ya en varias oportunidades. Escribió el prólogo, él leyó primero el libro y luego escribió el prólogo. Y si necesitan obtenerlo, pues nos bendicen comprando el libro por Amazon. Hay dos formas de obtenerlo, lo puede obtener físico o lo puede obtener por Kindle, o sea, en digital y lo lee desde su teléfono. A mí me gusta más así en papel porque ahí yo rayo los libros y la Biblia, yo tengo todo por colores. Así es que vamos a orar, voy a orar rápidamente para comenzar. Toda la semana nosotros nos estamos preparando para este momento,
pero pues quiero orar con ustedes y que sean parte de esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en tu presencia, de poder adquirir conocimiento, sabiduría, Señor, de adquirir sobre todo revelación, Señor, de lo que tú quieres en nosotros, con nosotros y para otros a través de nosotros, Señor. Así es que, Señor, te damos gracias, te entregamos este servicio. Sé tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, mis pensamientos, Señor, que vengan de parte de tus pensamientos, Señor, y que mi boca hable tu corazón, tus deseos, tus sentimientos y todo lo que quieras hablar, Señor, a través de la palabra y a través del corazón a todas las personas presentes. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, de todo lo que se enseña y todo lo que ocurre en este momento, Señor, que haya cambio, Señor, en la mentalidad, en el espíritu, en el alma, Señor, en el diario vivir, Señor, de mis hermanos, tanto en la vida cotidiana como en el altar, Señor, y de todos esos cambios, de toda esa edificación, de todo, Señor, lo que aquí vamos a conocer, Señor, tuya es la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te entregamos este taller, este servicio, Señor, para tu gloria y honra. Bendigo a todos, Señor, los que se han conectado y a los que se van a conectar y aún a aquellos que los van a ver diferido. Yo los bendigo, Señor, y te pido que tú también los bendigas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a... Les pido por favor que no vayan a interrumpir, porque los talleres antes cuando los estaba dando, interrumpían para hacer preguntas en medio y no sé, yo cuando me meto a enseñar me enfoco y a veces soy fácil de sacar de ahí. Bueno, viene alguien y toca aquí una melodía o algo y yo me voy para ahí, me olvido lo que estoy, bueno, el oído se me va para los sonidos, ¿no? Pero les pido que no interrumpan. Si tienen alguna pregunta o van a pedir oración por algo, lo hacemos al final para que no se me vaya el hilo de la enseñanza. Y doy gracias a Dios por todos estos talleres y por todos los líderes, los pastores que nos honran con su presencia, porque les dejé saber en los servicios anteriores, en los talleres anteriores, que es importante que estén, porque si va a avanzar de una forma sobrenatural el altar y los pastores no están en el mismo mover del altar, entonces va a haber el pastor sigue siendo la autoridad, así es que va a haber un poco de ahí no sé, va a estar como desincronizado el altar. Así que gracias a todos los pastores que se hacen presentes. Eso habla de su amor por Dios, de su humildad también. Así es que gracias a todos los pastores y a todos los líderes por su presencia. Y esto va a dar resultados y todo va a resultar en bendición para el taller, para la iglesia y para el pueblo. Así es que muchas gracias. Les quiero decir que hay predicadores, estuve ayer conversando, compartiendo con mi hijo, el único varón que tengo y es el mayor con Randy. Él toca batería, estuvo tocando batería y en New Wine por muchos años conmigo y viajando por las naciones y también toca guitarra. Es un adorador. A veces acá en la casa amanecemos adorando, la presencia de Dios se manifiesta y pasamos momentos bien lindos, incluimos a la familia, incluso a los nietos se ponen a cantar con nosotros. Hay videos por ahí en Instagram o no, por las redes, adorando juntos al Señor. Y hay predicadores que ahorita están cobrando por los talleres y por las conferencias, cosa que no critico porque hay muchas veces hay gastos que cubrir, ¿no? Con todas esas conferencias, pero todos estos talleres están siendo totalmente gratis. No estamos cobrando porque hay personas que no pueden asistir o que no pudieran pagar. Por ejemplo, yo cobráramos por estos talleres, ¿verdad? Y porque hay gastos que cubrir. Y sé que la gran mayoría no pudiera, tal vez no pudiera pagar su entrada o pagar eso. Y conversaba con mi hijo Randy, que él prende de mañana, prende el radio del carro y dice él que se siente ya como un poco fatigado porque hay X pastor o X pastor que desde que arranca la emisora hablan de Dios por hablar, pero hablan de puro dinero, dinero y dinero y dinero
Y dice el que se siente como asqueado de eso, ¿no? Con todo el respeto. Y creo que, bueno, el Señor Jesucristo vino a edificar personas. El Señor Jesús no vino a edificar grandes edificios, ni templos, ni vino a edificar, a enfocarse en las cosas materiales. El Señor Jesús vino a edificar personas. Él se vino a vaciar y a levantar personas. Entonces, yo sigo los ejemplos del Señor Jesús, ¿verdad? No estoy hablando algo que esté en contra de la Biblia, y los que estén, por ejemplo, agarrando una ofrenda por esas enseñanzas, tampoco están, creo que están fuera de la Biblia, porque Primera de Corintios, el libro de Corintios dice 9, del 13 al 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que el que sirve en el altar, del altar participa. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así que no están haciendo nada ilegal, pero entendemos que hay personas que no. Yo entiendo que no, hay personas que no pueden pagar un taller, y yo prefiero irme a otra porción de la Biblia. Así que así como el Señor se invirtió en edificar personas, lo mismo, yo tengo ese mismo corazón, o ese mismo principio, vamos a llamarlo así. Entonces, el Señor se vino a invertir en esas personas, y así el reino se ha expandido. Y prefiero creer por fe que el Señor me va a proveer de cierta forma. Dice el libro de Mateo 6:30 al 33. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Así es que no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces yo prefiero tener fe que el Señor me va a proveer. Dice el 31: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Dice el 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que prefiero vivir por fe, prefiero hacer todo esto por fe. Ya les voy a decir por qué estoy diciendo todo esto. Y personalmente, de todo esto, creo en aquello que dice en el libro de Hechos 20:35, si mal no recuerdo, dice: más bien aventurado es dar que recibir. Así es que, hermanos, reciban, Dios ha bregado conmigo 20 años de mi vida para tener este conocimiento, y 20 años en pocos talleres usted lo puede obtener. Digo que no se está cobrando por lo siguiente, porque cuando una persona va y paga una entrada a talleres o a congresos, lleva lápiz, lleva papel, graba, hace lo que sea, pero es como que sacarle el costo en conocimiento a lo que pagó. Entonces muchas personas de aquí, no, de aquí ninguno, de manantiales de vida, de santidad de Dios, de Costa Rica ninguno, pero hablo de otras personas, que como esto es gratis, no, lo toman a la ligera porque no les cuesta. Así es que les voy a agradecer, tomen nota porque vamos a hacer evaluaciones, y por favor, no, todo este tiempo de mi vida que he invertido en aprender esto, no lo tire por el piso. Así como yo valoro el prepararme y el estar aquí compartiéndole, enseñándole, por favor, valore el tiempo, valore la palabra de Dios y el tiempo que estoy invirtiendo en ustedes. Así es que les vuelvo a repetir, no estoy diciendo esto porque estoy pidiendo ofrenda. No. Dios se encarga de mí. Si usted la quiere enviar, gloria a Dios. Pero digo esto es para que aprecie lo que aquí se le está dando, ¿entiende? Porque no le está costando. Por ahí en el mundo hay algunos dichos que dicen: lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pues esto nada le cuesta, y haga fiesta, pero para el reino de los cielos, para que haya fiesta todos los días del planeta, todos los días del mundo, perpetuamente, que haya fiesta en los cielos, porque se está convirtiendo la gente, y porque Dios se está manifestando a través del altar, a través de lo que usted sabe, a través de lo que usted hace. Así que si usted canta, si usted toca, si usted predica, a través de eso, que haya fiesta en los cielos todos los días. Así es que gracias por estar, y por favor aprecie. Voy a dar un pequeño, esta vez
pequeño repaso porque ya están subidos los 2 talleres anteriores que están bien. Aprendemos cosas muy interesantes y fundamento. Estamos en una etapa de poner fundamento para todo lo que vamos a aprender. Muchas veces en la iglesia no suceden las cosas por falta de conocimiento, no porque no quieren, no porque no lo desean, porque es que yo en una parte del libro, el libro comienzo diciendo algo que me puso el Señor para que escribiera. Por ejemplo, usted quiere construir un carro, ¿verdad? Usted quiere ser fabricante de un carro, pero usted no sabe nada de aeronáutica, de diseño de carro, perdón, o quiere hacer un avión, no sabe nada de aeronáutica, no sabe nada de motores, no sabe nada de combustión, no sabe nada de nada. Usted lo que sabe es poner, o sabemos poner y quitar tuerca, y así queremos construir un carro. Pues para construir un carro necesitamos saber muchas cosas, saber sobre motores, saber sobre combustible, saber sobre velocidad, saber sobre el viento, saber tantas cosas sobre velocidad. Necesitamos saber física, necesitamos saber química, necesitamos saber de números. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los que nos montamos al altar muchas veces queremos construir atmósferas y queremos que Dios haga tantas cosas sobrenaturales, pero no tenemos las herramientas, no tenemos el conocimiento. Entonces, ¿para qué son estos talleres? Para tener ese conocimiento, aunque Dios, si usó la burra de Balaam, si usa un burro, nos va a usar a nosotros. Pero usó la burra porque no había hombre que le entendiera, porque no escuchaban. En cambio aquí, ahí no habemos burros. Habemos 59 personas, 60 personas y ninguno es burro. ¿Por qué? Porque queremos que Dios en nuestra cordura, en nuestro amor, en nuestro corazón, con todo nuestro ser, nos utilice. Pero para eso necesitamos ser equipados y eso es lo que estamos obteniendo en estos talleres. Dios nos está equipando para su gloria y su honra, para que desde el altar comiencen y sucedan o sigan sucediendo cosas sobrenaturales que Él quiere manifestarse de esa forma, pero no están ocurriendo hasta ahora. Así como lo vimos el taller pasado. Así es que les voy a dar un pequeño repaso y hablé de las cualidades que son muy importantes que debe tener un creyente para adorar en espíritu y en verdad. Y esas son, un adorador, dije que un adorador reconoce a Dios en todo lo que hace en su diario vivir. Nosotros debemos reconocer a Dios en lo que hacemos a diario. No me voy a poner en ningún punto de esos a quedarme porque ya está en los otros talleres. En el adorador, en él está su deleite y su confianza. Es una persona que dispone sus capacidades y sus dones para que el Señor sea exaltado. Quien adora debe hacerlo en espíritu y en verdad. Busca agradar el corazón de Dios. Un adorador busca agradar el corazón de Dios. Vive en obediencia y en sujeción a su voluntad. El propósito de nuestra adoración, esto no lo dije la vez pasada, pero el propósito de nuestra adoración al Señor debe enfocarse, debe estar enfocada en Él y no en nosotros ni nuestras necesidades. Porque hay personas predicando que nosotros somos los que sacamos ventaja, que no, yo cuando adoro, yo no estoy pensando en que Él me va a bendecir, ni buscando agradarle para que me bendiga, ni para que me dé, no. En mi corazón, de verdad se los digo, con todo mi corazón y mi espíritu se los digo, cuando adoro a Dios, cuando agarro una flauta, cuando agarro un instrumento, cuando estoy pintando, sobre todo con los instrumentos, es querer sacar una sonrisa, es querer que se sienta bien, es querer que se vuelva como un niño, es querer que se derrita viendo a un hijo que lo está adorando. Ese es mi corazón. Así es que ese debe ser el corazón de un adorador, de un verdadero adorador. Así que enseñé que este ministerio de adoración y alabanza no se trata de talento, y más de talento, se trata de intimidad, de comunión, de santidad, de consagración y carácter. También dije que personalmente creo que el carácter es lo más difícil de conseguir y lograr en un cantor o en un cantor con instrumentos, pero con estos talleres les aseguro, hermanos, que vamos a lograr moldear nuestro carácter a lo que Dios quiera hacer y a como Dios nos quiera moldear. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Así es que los talleres pasados pues ya están en YouTube, Ministerio de Adoración Eterna, y usted ahí los va a conseguir, y algunos lo han visto.
Les voy a pedir que por favor se suscriba al canal porque aquí hay que pagar internet, hay que pagar luz, hay que pagar muchas cosas, ¿verdad? Hasta el local, hay que pagar muchas cosas y no lo estamos pidiendo de ustedes, sino que pues dice la palabra de Dios que un día, un momento, está queriendo transferir las riquezas del impío hacia el reino. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Usted suscríbase al canal de nosotros, al Ministerio de Adoración Eterna, y cuando tengamos ya 1000 suscriptores y ustedes hayan visto los talleres y hayan enviado los links para que los vean y tengamos ya 4000 horas visto, podemos accesar a que pongan publicidad en el canal y de esa forma pues empieza a entrar algo de dinero para los gastos. Así que no salgan de nosotros, sino que salgan del impío. ¿Les parece bien? El tópico de hoy, ¿verdad? Es primero en el espíritu. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué yo tengo que saber? Ya entramos en tópico, ya terminé el pequeño repaso. Si usted quiere conocer más, vayamos a los videos anteriores en YouTube. Entonces, pastor, ¿y para qué debemos saber que todo comienza en el espíritu o en el plano espiritual? Porque es que el plano espiritual es sobrenatural. Este plano de aquí, el que nosotros vemos con nuestros sentidos, con los sentidos naturales, con la vista, con el oído, con el gusto, con el tacto, con el olfato, nosotros podemos tener contacto con lo físico, con lo material, con lo tangible, con lo biológico, con lo tridimensional. En otras palabras, con lo natural y no con lo sobrenatural. Así es que los creyentes debemos conocer el plano espiritual para poder accesar y para poder movernos y saber qué está sucediendo y qué podemos hacer. Desde aquí de la tierra o del plano físico al sobrenatural y saber qué beneficios podemos tener para nosotros o para otros sabiendo entrar en el plano espiritual. Entonces, como creyentes debemos saber que desde el plano espiritual o del plano natural, perdón, podemos influenciar el sobrenatural. Nosotros podemos, y usted dice, pero ¿cómo? Ya vamos a aprender en los talleres y más adelante cómo nosotros podemos influenciar, cómo podemos entrar al espíritu, cómo podemos, bendiciones. Por ejemplo, la palabra habla que el arcángel Gabriel y el diablo tuvieron altercados por un cuerpo físico. Y el principado de Persia, ¿verdad? Es quien retiene bendiciones. A veces usted puede tener, o hermanos pueden tener bendiciones, pero están retenidas en el plano espiritual. No les llegan por X o por Y o por Z. Y nosotros podemos accesar a ese plano espiritual y hacer que esos principados, esas potestades o quienes tengan retenido esas bendiciones vengan acá y se materialicen, se formen. Y eso ya ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Pero es muy importante saber porque la Biblia habla de profetizar con instrumentos, de desatar con instrumentos, con sonidos, con cánticos, desde el plano espiritual para acá, aunque también podemos crear, ya lo vamos a ver con la Biblia. Entonces debemos saber, todos los creyentes debemos saber que el plano natural, desde aquí del plano natural podemos influenciar y mover el plano espiritual. Así que podemos crear bendiciones desde el plano natural en lo espiritual también. Ya lo vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. ¿A quiénes de ustedes les gustaría crear bendición en el plano espiritual, desde aquí de la tierra? ¿A quiénes les gustaría? Por supuesto que a todos. Y no digo solo para nosotros, para otros también. Entonces, en el plano espiritual, nosotros podemos bendecir, perdón, nosotros podemos bendecir y traer bendiciones que ya están creadas en el plano espiritual desde aquí de lo natural, ¿verdad? Como les dije. Podemos entender mejor lo que es un profeta y sobre las profecías. Así es que el que toca un instrumento o canta está ligado totalmente con lo que es la profecía, con lo que es un profeta. Un profeta es una persona que habla, ¿verdad? Que manifiesta el corazón de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios para alguien en un momento específico. Así es que
yo creo que Dios, así como dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios usó profetas ayer, ¿verdad? También utiliza profetas hoy. Así es que yo creo en los 5 ministerios, en el apostólico, en el profético, en el del maestro, el del evangelista y el del pastor. Así es que yo creo que los 5 ministerios están vigentes hoy, como también creo que las sanidades y los milagros no fueron solo para los apóstoles, sino que hoy están vigentes. Y nosotros lo pudimos ver este domingo pasado en nuestro servicio. Hubo muchas sanidades, milagros, incluso liberaciones, porque algunas personas comenzaron a vomitar y a ser libres. Así es que eso es para, mientras, perpetuamente, eso es mientras estemos en la tierra, eso está vigente. Así es que por eso estamos acá, para aprender que eso está vigente y cómo hacer para que eso sea manifiesto. Así es que nosotros conociendo el plano espiritual y cómo se mueve el plano espiritual y cómo penetrar en el plano espiritual y cómo crear en el plano espiritual, cómo hacer que se manifieste lo del plano espiritual al físico, nosotros podemos entender mejor nuestro rol como profetas en el altar. Así es que la Biblia, eso es legal. La Biblia dice que profetizaban con címbalos, con salterios, con zampoñas, con arpas, con trompetas, con flautas, con tambores. Así es que se puede profetizar. En otras palabras, se puede, mire, Eliseo decía, tráigame un tañedor que toque bien. No uno chimbo ahí, no uno de ahí del bar, no uno que medio toque, no, tráigame uno que toque bien. Y decía, así te dice el Señor. ¿Por qué? Porque a través del sonido de los instrumentos, Dios le habla al profeta y el profeta profetiza. Habla su corazón, sus pensamientos y sus deseos. Eso sigue sucediendo. Y a veces no sucede que yo toco y un profeta profetiza. A veces es directamente conmigo o con usted. Pero tenemos que estar preparados para saber, para conocer la voz de Dios, para que eso que está en el plano sobrenatural, que tiene Dios en su corazón, en su mente, sus pensamientos, en su voluntad, para un momento específico, nosotros lo podamos hacer manifiesto en otro. ¿Entiende? Entonces podemos entender mejor lo que es un profeta, lo que es una palabra profética, cuando nosotros conocemos estos principios que hoy vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar a profundidad y bien, en el nombre de Jesús, y de él es la gloria. Entonces, entendemos el por qué la Biblia habla de profetizar con instrumentos y con cánticos. Lo vamos a entender. Al entender este principio espiritual, que es totalmente bíblico, conoceremos y tendremos revelación de todo lo que hacemos y dónde nació la adoración, quién la creó, para quién fue creado, dónde vamos a conocer del origen de los instrumentos, el propósito de los instrumentos. Todo eso lo vamos a conocer bíblicamente, pero necesitamos tener estos fundamentos. Así es que ponga mucha atención, agarre. Yo decía así, soy un viejo un jovencito de 57 años, pero agarre lápiz y papel porque vamos a empezar a estudiar la Biblia. Así que el tópico de hoy, repito, es primero en el espíritu. Las cosas suceden primero en el plano espiritual y luego se manifiestan en lo físico. Abra su Biblia y copia ahí. Hebreos 11:1. Fue el primer versículo que escuché en una iglesia cristiana. Cuando verdaderamente fui a sentarme a recibir en una iglesia cristiana, este fue el primer versículo, el primer capítulo, lo primero que escuché de la Biblia. Entonces yo me lo sé de memoria. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que estar convencidos que hay cosas que nosotros no vemos, pero que son reales. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos estar convencidos de que hay cosas que existen, que existen, pero no se ven. Yo pudiera poner, usted me está escuchando y usted me está viendo. Usted me está escuchando, pues puede estar viendo, pues me está escuchando. Ahora, ¿quiénes de ustedes ven mi voz? Allá Gabriel y Génesis, ¿quiénes de ustedes ven mi voz? No se puede ver. Así es que, pero la puede escuchar. El hecho de que no se vea no quiere decir que mi voz no existe, porque está llegando a usted. Así es el plano espiritual. ¿Ve? O el viento.
El viento. Aquí hay mucho calor ahorita en el estudio. Tengo un aire acondicionado prendido, ventilador, le tengo un ventilador puesto a la computadora y yo no veo ese viento, pero me está llegando a mi cuerpo. No quiere decir que el viento no existe porque no lo puedo ver. Entonces, nosotros debemos saber que hay cosas que no podemos ver con nuestros sentidos físicos, que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos, pero que existen. Ese es un principio que debemos creerlo y que debemos aplicarlo y que debemos tener tal convicción de eso, porque sin eso no podemos creer en Dios. Así es que ya nosotros estamos convencidos, ¿verdad? Debemos entender que según este verso, solo podemos entrar al plano espiritual a través de la fe. ¿Por qué van a suceder los milagros? ¿Por qué si usted toca una flauta o va a tocar un piano o va a cantar o va a orar, va a declarar y van a suceder las cosas? ¿Cómo nos metemos ahí? Usted ya debe estar convencido que aunque no veamos ese Dios grandioso y poderoso con nuestros ojos naturales, Dios existe y todo eso que Él dice que sucede cuando oramos y cuando tocamos y cuando cantamos, todo lo que Él dice que va a suceder, va a suceder. Así no lo estemos viendo, así no veamos ese Dios y ese poder, no lo veamos físicamente. Nosotros debemos creerlo para que se vea físicamente, para que del plano espiritual, del que no se ve, se manifieste al físico el cual vemos. Entonces, debemos estar convencidos y ya estamos convencidos porque usted está ahí mirando, usted está recibiendo el taller y yo estoy dictándole, ya nosotros tenemos la convicción de que hay un plano espiritual que es real, que incluso es más real que el que estamos viendo, porque el que estamos viendo es temporal. Yo hago una pregunta, no lo tengo en el guión, ¿verdad? Para enseñar, pero yo le voy a hacer una pregunta. Mire hacia alrededor, por favor, mire ahorita a su alrededor. Y usted está viendo paredes, usted está viendo, no sé, la puerta de un carro, usted está viendo una nevera, usted está viendo, no sé qué usted está viendo, pero usted está viendo algo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Eso que está ahí es una verdad relativa o una verdad absoluta? Eso físico que usted está viendo ahí, ¿es una verdad relativa o es una verdad absoluta? Si quiere puede contestar por ahí. Y yo espero 30 segundos. No ha escrito nadie. Dice el hermano Jonathan que es relativa. Jacqueline dice que es relativo. Lo cual es cierto, eso es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque un día eso no va a existir. En cambio, el plano espiritual, los espíritus, Dios, lo que existe en el plano espiritual es una realidad absoluta. ¿Por qué? Porque lo que está en el plano espiritual es para siempre, no tiene fin ya. Tuvo un principio, pero no tendrá fin. El único que no tuvo principio y no tendrá fin es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todo lo demás es creado. Todo lo creado, nosotros somos creados. Tuvimos un principio, pero ya no tendremos fin. Ahora usted dice, pero pastor, y entonces los que van al infierno, los que van a ir al infierno, pues tuvieron un principio y un espíritu nunca va a desaparecer. Entienda esto. Su espíritu nunca va a desaparecer porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. El espíritu de un ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, por lo cual no va a desaparecer. Solo se le llama muerte a la ausencia de Dios en el corazón. Así que los que se mueren la van a pasar mal. Pero nosotros jamás moriremos. Nosotros vamos a vivir para siempre, eternamente, al lado del Señor, conversando, jugando dominó. Yo quiero jugar pool con el Señor. Así es que para siempre. Entonces es una verdad absoluta. Una verdad relativa es el planeta Tierra. Pues dice que esto todo va a desaparecer. Todos los elementos van a desaparecer, el agua, el fuego, todo va a desaparecer y va a haber una nueva tierra, pero una nueva tierra espiritual. Nosotros vamos a estar en cuerpos glorificados, va a ser todo lindo, bello y decorado, pero va a ser como el plano espiritual acá en la tierra, así como parte, como fue antes de Adán, en el huerto del Edén. Entonces eso lo puede explicar y enseñar mejor un escatólogo. Pero quiero decirle que el plano espiritual
es real, aunque no lo podamos ver. Si no conocemos ese principio, no podemos accesar a él. Y si no podemos accesar a él, no podemos hacer que lo sobrenatural se manifieste, porque no lo conocemos, no sabemos cómo hacer las cosas. Así es que, según este verso, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, ¿verdad? Solo podemos entrar al plano espiritual y creer en el plano espiritual a través de la fe. Así es que ya estamos convencidos que existe lo que no se ve. ¿Por qué estamos convencidos? Porque nosotros estamos convencidos que tenemos un Dios que, aunque no vemos, existe. Y queremos que sea manifiesto a través de nosotros. En otras palabras, debemos creer que existe tanto lo que vemos físicamente con nuestra vista natural o nuestros sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, todo, como lo que no vemos. De otra manera, no vamos a poder creer en Dios, ni en las cosas espirituales, ni en lo sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que está por encima de lo natural. Vamos a leer Hebreos 11:3, que dice, cópielo, por favor, para que se lo enseñe a otro, o si es pastor, puede enseñar sobre esto, como usted se sienta mejor o se sienta libre. Siéntase libre, esta es la palabra de Dios, esto no es mío, simplemente me dio este conocimiento para que lo dé y doy por gracia lo que por gracia recibo, y es mejor dar que recibir. Voy a echar un pequeño chiste y cortico chiste para no entrar no aburrirlo y no mal invertir el tiempo. Al final tal vez eche otro, pero las mujeres las hermanas se van a poner muy bravas con nosotros, con los hombres. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta. Pero el chiste de ahorita es que había un cristiano que estaba discutiendo con un impío y cogió al cristiano y le metió la mano, lo noqueó, le metió en la quijada y le bajó el switch. Y viene el pastor y le dice, ¿usted es cristiano porque le pegó? Y le dice, no, es que aquí en la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Entonces él prefirió darle en la quijada al otro y no recibir en la quijada. Usted no lo vaya a hacer, yo no le estoy enseñando eso, simplemente es un chiste. Entonces dice Hebreos 11:3, gracias a Dios que ahora los chistes que hago ahora son indefensos, porque me hacían rueda cuando estaba niño, pero eran un chiste muy vulgar. Pastor, ¿usted? Sí, yo. Así que gloria a Dios que me cambió el Señor. Dice Hebreos 11:3, anótelo, por la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos, o sea, ya lo podemos razonar, ya lo podemos maquinar con nuestra mente, con el conocimiento, con la sabiduría. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí entendemos, la palabra nos dice que todo esto que estamos viendo proviene de lo que no se ve. Pastor, pero solo los seres humanos. No solo los seres humanos. Dice, todo lo que existe proviene del plano espiritual. Todo lo que vemos proviene de ese plano espiritual que no vemos. Por la fe, acuérdense, por la fe, a través de la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo físico, lo material, lo tangible, lo biológico, lo tridimensional, fue hecho de lo que no se veía. Y habla en pasado porque no se veía, porque ya se ve, ya está hecho. ¿Ves? Entonces, ahí nos damos cuenta lo que dice la palabra en un concepto bien amplio, bien entendible, que todo lo que vemos, todo lo que tocamos, lo que olemos, lo que escuchamos, todo primero viene o fue creado del plano espiritual, fue creado en el plano que no podemos ver, fue creado en el plano al que no tienen acceso nuestros sentidos naturales. Entonces, debemos tener esa convicción, porque cuando usted cante, usted toque, o usted ore, usted declare, usted emita sonido por su boca, ¿verdad? Entonces, usted está creando en el plano espiritual, que eso lo vamos a ver ahora, pero ya las cosas que están creadas en el plano espiritual las podemos traer al plano físico. Pero ya creemos que hay un plano espiritual y que de ese plano espiritual se crean cosas físicas. Se ha creado, dice todo el universo, todo se ha creado del plano espiritual, proviene del plano espiritual. Sabemos nosotros los cristianos que es Dios, que Dios creó todo. No que hubo un Big Bang, así haya un Big Bang, lo que sea, de dónde provino el poder del Big Bang. O sea, no hay forma de negar
que Dios creó todo. Y Dios no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque está en el plano espiritual, pero Él crea todo. Así es que pues, yo he tocado flauta y Dios ha hecho órganos, ha hecho hígados, ha hecho riñones nuevos, solo tocando la flauta. O usted puede ver en Instagram cuando empieza a tocar flauta y empiezan los brazos a crecer, los quistes, los tumores empiezan a desaparecer. Eso es real. Y usted dirá, pastor, tenga cuidado porque eso es herejía, tenga cuidado porque, mire, yo le voy a decir algo. Si usted no cree que Dios puede utilizar los instrumentos, que no, o el sonido de los instrumentos, y no lo puede utilizar a usted a través del sonido, usted estando parado en un altar, estos talleres no son para usted. No son para usted. Lamentablemente se lo tengo que decir, porque eso es lo que vamos a estar hablando en todos estos talleres. Para tener identidad de cuánta cosa podemos servirle a Dios y cuánto puede hacer Dios a través de nosotros, a través del altar, a través de los sonidos de los instrumentos. Así es que yo lo dije una vez, pero fue en un servicio, pero permítame decirle de nuevo, porque cuando usted diga esto a su pastor, ojalá y no sea así, pero diga esto que enseña a otro, le van a decir, a mí me han dicho hijo del diablo, sepulcro blanqueado, incircunciso, apóstata, me han dicho de todo, hermano, y yo bendigo a todas esas personas, los bendigo, pero no acepto, no recibo esas maldiciones. Pero yo le hice a una vez a uno que me trató muy fuerte, me dijo cosas fuertes en YouTube, ¿verdad? Yo le dije, hermano, tenga cuidado, en el amor de Cristo, tenga mucho cuidado porque lo que usted está diciendo es algo que Dios no perdona. ¿Y cómo es eso, hermano? Claro, estoy parafraseando, ¿no? Yo dije, voy a dar esta explicación y léela el que la quiera leer, el que la quiera recibir. Y si no, yo no voy a estar discutiendo con cada uno que no crea en esto. Entonces, esas personas o esa persona específicamente no podía creer que Dios podía estar liberando personas o sanando personas a través del sonido de un instrumento. Entonces le dije, y que mucho menos hacer un milagro de hacer crecer un órgano o un brazo. Y dicen, así, esos son apóstatas de la fe. Yo le dije, hermano, tenga mucho cuidado porque cuando los fariseos acusaron a Jesucristo de estar echando fuera demonios y sanando a los enfermos, le dijeron, tú echas fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Jesucristo les dijo, no, yo echo fuera a los demonios y hago todo esto por el poder del Espíritu Santo. Ustedes lo han leído. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si un brazo está creciendo, si los demonios se están yendo, si la gente está siendo liberada, no es el Espíritu Santo, no es Dios que está obrando, entonces ¿quién es? El diablo. Esa persona cuando dice, eso no está sucediendo por Dios, yo no tengo poder para sanar. Yo no tengo poder para estirar brazos ni para sanar al enfermo, ni liberar al cautivo con un instrumento. No tengo ese poder. Le estoy diciendo con humildad. A pesar de que todo eso pasa en mi vida y lo creo, porque lo creo, sucede, es Dios obrando. Yo no tengo poder para eso. Pero si yo no tengo poder, el diablo no lo puede hacer. ¿Quién lo hace entonces? Simplemente el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué están diciendo esas personas que no creen y atacan a los que creen? Dicen, eso es del diablo. Cuando dicen eso es del diablo, ese poder que está estirando el brazo, ese poder que está sanando, ese poder que está liberando, ese poder que está obrando en lo sobrenatural a través de un instrumento, ellos se lo están otorgando al diablo. Y eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y dijo Jesús, yo perdono lo que sea, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo voy a perdonar. Por lo cual le digo, hermanos, cuidado con criticar lo que estamos estudiando, cuidado con criticar cuando usted vea que otro está echando fuera demonios con una flauta, con un piano, con un instrumento, con la percusión, liberando gente, y usted se va a burlar de eso y mucho menos va a decir que eso es del diablo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento usted se vuelve un blasfemo en contra del Espíritu Santo. Y es lo único que dice Dios que no perdona. No sé si me supe explicar, pero no lo haga. Yo creo, al igual que si usted está en estos talleres, yo creo que usted puede ser utilizado con un instrumento, con su voz, bien sea cantando, orando, cualquier cosa, para echar fuera demonios, para sanar los enfermos, para liberar al cautivo.
con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que si usted está viendo esto, Dios, y usted no lo cree, ¿verdad? No diga que es el diablo. Si usted no lo cree, por favor, vea todos los talleres, que bíblicamente vamos a demostrar que todo eso es posible y que eso puede suceder, no solo con el pastor Franklin, sino con su vida. En su vida eso debe suceder, porque es lo que quiere Dios. En los postreros días levantaré el tabernáculo caído de David y levantaré sus ruinas y repararé sus portillos. Eso es lo que estamos haciendo con estos talleres. Si usted quiere conocer más sobre esto, sobre por qué los talleres y por qué el nombre y qué es lo que Dios quiere hacer, vaya a los videos anteriores. Entonces, por Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios creó el universo a través del sonido, a través del sonido de su voz, a través, todo lo que vemos fue creado a través de lo que no podemos ver, pero que luego lo vamos a ver, porque para eso es la fe, para haber hecho lo que se creó en el plano espiritual. Después la fe, la certeza de lo que se espera, lo cierto, la certeza, lo tangible. Esa es la fe. Esa es la fe, ya lo tangible, de lo que no podemos ver. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? Que algo del plano espiritual se manifieste en lo físico. Después la fe, la certeza de lo que se espera y estar convencido, la convicción de lo que no se ve. Hay que estar convencido que aunque no lo vemos, eso ya está hecho. En el nombre de Jesús y lo vamos a recibir. Entonces, debo recalcar, por lo que vamos a estudiar ya ahorita, vamos a empezar ya con el libro de Génesis, ¿verdad? Debo recalcar que crear y formar no es lo mismo. Crear es una cosa y formar es otra cosa. También debo enseñar, debo compartir que hay dos formas de crear, para que no nos confundamos. Pero yo puedo crear como Dios. Venga acá. Hay dos formas de crear. Número uno, creando de algo. Si se meten a mi Instagram o al Facebook, ustedes van a ver que yo hago cuadros. Acá. Aquí tengo uno pequeñito, mire. Yo paso horas y horas y horas creando con colores, ¿ve? Escuche, con texturas. Entonces, esto es crear. Yo puedo crear un paisaje, creo, que recree su vista, donde se sienta la presencia de Dios a través también de las ondas de luz que entran por la vista, ¿verdad? Entonces yo puedo crear ese cuadro, puedo crear más, tengo por ahí muchos cuadros. En parte, en gran parte, hoy por hoy vivo de vender cuadros, de las pinturas que hago. Más que de las producciones musicales, ahorita vivo de eso, de vender cuadros. Entonces yo puedo crear eso. Oro, toco, el sitio oro, puedo tocar, toco flauta, para que la presencia de Dios esté ahí y se manifieste y la unción quede impregnada en esos cuadros. Se lo digo desde ya. Si pudo quedar impregnada unción en un delantal, también queda ahí en los cuadros. La mamá de mis nietos, yo le hice un cuadro lindo y lo pegó en su oficina, y había personas que entraban y se ponían a llorar viendo el cuadro, y ella ahí le decían, no sé qué tiene ese cuadro, pero me hace llorar, y ella les explicaba, no es el cuadro, no es quien lo hizo, no, es que es la presencia de Dios en el cuadro, y le podía explicar. Así que a través de los cuadros, de crear cuadros, también se puede predicar y la presencia de Dios se puede manifestar. Y ahí ella venía y le hacía la oración de fe. Y cuando lloraban, muy posiblemente eran liberados, eran libres de cualquier opresión demoníaca. ¿Por qué le digo esto? Porque yo, para crear ese cuadro y todos los cuadros que hago, ¿verdad? Ya yo no lo creo de la nada. Yo utilizo pinceles, utilizo palas, utilizo esponja, utilizo trapos, utilizo lienzo, utilizo reglas, utilizo aerógrafo, utilizo compresores de aire, muchas cosas. Entonces yo puedo crear, pero de algo ya creado. Entonces, nosotros podemos crear, los seres humanos podemos crear de algo ya creado, o desde algo ya creado. Nosotros no podemos crear de la nada. El único que puede crear de la nada es Dios. Lo acabamos de leer, Hebreos 11:3.
por la palabra. No había nada, él no tuvo que usar pinceles, no tuvo que utilizar brocha, no tuvo que utilizar pintura acrílica, no tuvo que utilizar óleo, nada de eso. Él de la nada le dio la gana y dijo, yo quiero esto, y eso lo creó y listo. Entonces hay dos formas de crear. Y esto es muy importante que lo sepamos. Primero, para que jamás creamos que le podemos robar la gloria a Dios, que crea de la nada, puede crear un hígado de la nada, puede crear un corazón nuevo de la nada, puede crear riñones de la nada, puede hacer testículos. Una vez fui con el pastor del Pino, él me llevó a una iglesia y un niñito nació sin testículos. Oré por ese niño y le dije a la mamá que lo fuera a revisar al baño. Y el niño empezó esa señora a dar gritos y tenía los testículos. Eso yo no lo puedo hacer. Solo Dios puede hacer eso. Pero creyendo que hay testículos que están esperando para ese niño, yo creo que ya eso está creado en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque Dios hizo ese niño perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Lo creó perfecto. Por X, por Y, por Z, por iniquidad, por pecado, por lo que sea. No nos toca a nosotros jugar. Ese niño nació sin testículos. Pero yo sé que Dios lo creó perfecto y que los testículos de ese niño estaban en cualquier parte en el plano espiritual. Solo creí, lo declaré, siento la presencia de Dios. Declaré y los testículos ya están en el niño. Bueno, ya debe ser ya un hombrecito. Entonces, eso es una forma de crear que solo lo puede hacer Dios. Yo tengo solo que creer para que Dios cree. Pero yo tengo que crearlo. Ese niño, si se va de esa iglesia y no hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que crea, que tenga conocimiento, que tenga sabiduría, que crea en lo que no se ve, si no hay una persona que crea eso, entonces el niño se va sin testículo y pasa toda su vida sin testículo. Pero habemos hombres de Dios como usted y mujeres de Dios como usted y como yo, que creemos que Dios nos puede utilizar para que crearlo en el plano espiritual y Dios lo manifieste en lo físico. ¿Entiende? Entonces sí, yo esa vez lo hice orando, pero puede ser a través de instrumentos. Pero usted tiene que creer en lo que no ve, porque es más real y es una verdad absoluta. Y la que aquí vivimos es relativa. Entonces, yo creo que Dios me puede utilizar para levantar gente de las sillas de ruedas. Yo creo que Dios me puede utilizar para dar convicción de pecado a alguien que le hable de la palabra y esa persona reciba a Jesucristo. Yo puedo creer que yo puedo tocar y los quistes, los senos se van. Yo puedo creer que toco y las piernas se estiran. Yo puedo creer que yo me pongo a tocar la flauta y que los arcos de los que no tienen arcos en los pies se hacen. Porque sé y conozco el principio de que Dios todo lo puede, que estamos llenos del Espíritu Santo, que Dios necesita hombres y mujeres que crean en aquello que no se ve para que se manifieste eso que no se ve, se manifieste en lo físico, en lo natural, en lo biológico, en lo tangible, en lo natural. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les digo, les empiezo diciéndoles, sí, aquí pasó en la Biblia, miren lo que pasó aquí y esto sucedió. Y no le doy estos principios. Entonces, por eso, algunos de ustedes ya quieren ir al altar el domingo y que pasen todas las cosas. Gloria a Dios que pasen todas las cosas, por fe pasen. Pero Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que si hubieran tenido conocimiento, no solo no hubieran sido destruidos, sino que hubieran hecho grandes cosas. Más que tener ese conocimiento, hubieran podido utilizar ese conocimiento y esa sabiduría para que cosas sucedieran. ¿Entiende? Una persona que admiro en la Biblia, el rey David. Sí, era un desastre la vida, un adúltero, un asesino, lo que usted quiera. Pero ese hombre, Dios le dijo que tenía un corazón conforme al de él. Pero en lo que sí admiro a David es la comunión que él tenía con Dios. Cómo él conocía a Dios, cómo conocía al Padre, cómo conocía a Jesús. 1000 años antes lo conoció. Y cómo conocía el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo. 1000 años antes Jesucristo no había venido y ya él lo conocía, al igual que Isaías. Conocían a Jesús. Eso está en los Salmos. Y dijo el Señor, ¿qué Señor? El Padre. Y dijo el Señor a mi Señor. ¿Por qué dijo a mi Señor? Porque David sabía que en el futuro, en el plano espiritual, había un hombre que iba a venir a liberarlo, que iba a sanar, que le iba a dar a los gentiles, le iba a dar salvación.
1000 años antes ya sabía que iba a ser salvo. 1000 años antes sabía que Isaí, su papá, iba a ser salvo. David lo conoció y se adelantó a la fecha. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual él sabía que eso iba a venir, que Jesús iba a venir. Y nosotros tenemos ahora la ventaja que ya sabemos que Jesús vino y que puede hacer todas esas cosas. David pudo hacer que los demonios huyeran de Saúl tocando y todavía Jesús no había venido. Él se apoderó de esa fe. Él creyó lo que vio, él creyó lo que escuchó de Dios. Pero ¿cómo lo veía y cómo lo escuchaba a Dios? Porque tenía comunión con Dios, estaba apartado para Dios, porque la santidad no es solo no pecar, no practicar el pecado. La santidad es apartarse para el uso exclusivo de Dios. Y David estaba apartado con todos sus errores, con todo su pecado. Él amaba servirle a Dios, proteger su pueblo, ser agradecido. Entonces, ¿qué pasa? Son cualidades que nosotros debemos desarrollar. Pero debemos creer que todo eso del plano espiritual, todo eso que está esperando, que los testículos de ese niño, que el corazón de Romeo Espina, que lo iban a operar y Dios le puso un corazón nuevo. Y cuando fueron a hacerle los exámenes, creo que fue el miércoles siguiente que oramos, el corazón estaba totalmente no sano, estaba nuevo. Igual que el hígado de otro hermano que lo fueron a operar en Colombia y cuando lo abrieron dijeron, no, pero si esto está sano, se equivocaron de paciente. No, es él. Y estuvo preso en Colombia porque no lo dejaban venir por cuestiones de seguro. No, es que nosotros pagamos para que ustedes lo operaran, pero ¿cómo lo vamos a operar si está sano? Y así estuvo prácticamente preso en el hospital hasta que se pusieron de acuerdo. Todo eso lo puede hacer Dios. Dios lo puede utilizar a usted, no solo porque lloré, no solo porque yo toqué, a usted también lo puede utilizar Dios. Solo créalo, porque esta palabra que le está diciendo, enseñando es la Biblia, no es para Franklin Díaz, es para cada uno de ustedes. Es para Dan, es para Delso, es para Adriana, es para Angimar, es para Ana, para Annie, para Antonieta, para todos ustedes es esto. No es para mí, la Biblia no fue escrita para mí, para usted también, para todos nosotros. Pero ¿sabe qué? Yo me apodero de esto. Dios me dio ese conocimiento, me dio esa revelación y me apodero. Ahora se la está dando a usted. Apodérese de eso. Así es que debemos creer en lo sobrenatural y que no creerse gusano ni cucaracha, no, porque yo, no, señor, usted es un hijo de Dios, usted tiene todos los derechos que tuvo el rey David, que tengo yo y que tuvo Pablo y que tuvo Pedro y Esteban y todos ellos, igualito, el mismo Espíritu, el mismo Padre y el mismo Jesús, el mismo reino. Así es que vamos a ver pruebas bíblicas de lo que le estoy diciendo es correcto, que todo es creado en el plano espiritual, todo, absolutamente todo. Mire lo que está a su alrededor. Allá Gabriel y Génesis, mire lo que está a su alrededor. Flor, lo que está a tu alrededor. Mira lo que está a tu alrededor. Todo eso, esas cortinas que están ahí, yo no sé si será el Espíritu Santo que está soplando atrás de Gabriel y de Génesis. Todas esas cortinas, todo el techo que está allá en el hermano Jonathan, todo eso fue creado en el plano espiritual. Antes de ser físico, antes de esas zapas estar puestas ahí en ese techo, fueron creadas en el plano espiritual. Porque no solo es creado en los seres humanos, o no solo es creado el espíritu, no, absolutamente todo, el universo, lo físico, fue creado de lo que no se ve. Todo lo que usted tiene alrededor, todo lo que lo rodea, aprécielo, Dios se lo dio, Dios lo creó en el plano espiritual y lo puso en sus manos para que lo administrara, para que lo tenga como herramientas para vivir, herramientas para defenderse, herramientas para llevar comida a su casa, herramientas para que trabaje, herramientas para que cree y bendiga a otros. Pero todo eso nació en el plano espiritual. Vamos a ver pruebas bíblicas de que todo se cree en el plano espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Así que vamos a abrir la Biblia, Génesis 1:27. Voy a ir más rápido porque es que amo predicar, amo enseñar, amo compartir y dar por gracia lo que Dios me ha dado. Así que si me ve emocionado y de pronto hago como Esteban, no sé, de pronto aparezco en la sala de su casa, ya sabe que me metí el espíritu y aparecí en la sala de su casa. Que también eso es posible. No importa el país donde usted esté. Entonces, Génesis 1:27, perdón. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios ¿a quién? Y creó Dios al hombre y a su mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, perdón. A su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Repito. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así es que somos hechos a imagen y semejanza. No, yo soy Dios, no soy Dios. Soy hecho a imagen y semejanza de Él. Soy un espíritu. Que eso lo vamos a ver en unos próximos talleres, tener identidad de qué somos y de quiénes somos y cuánto podemos hacer en el plano espiritual. Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, contésteme usted, gracias por todos los que están escribiendo, después yo lo voy a leer. ¿A quién creó? ¿Al hombre o a la mujer? ¿O los creó a los dos juntos? ¿A quién creó? Escríbame ahí. Varón y hembra los creó. En otras palabras, Génesis 1:27 está diciendo que Dios ya hizo al hombre y la mujer, los creó ya están creados. Pero vamos a ver si es que están creados en el plano espiritual, en el físico, vamos a ver si es que están desnudos, vamos a ver si es que tienen un flu, vamos a ver si es que usan tacones altos, Eva, vamos a ver si eso es físico o es espiritual. Aquí vemos como ellas están creados, hombre y mujer. Mire que hombre y mujer, no creó tintas medias. Hombre y mujer. No creo hombres que quieran ser mujer o mujeres que quieran ser hombres. Ya los creó con identidad. O sea que esas personas que no son hombres y quieren ser mujeres es porque no tienen identidad. No saben de dónde vienen, no saben que vienen de plano espiritual, no saben que Dios los creó, no saben que Dios los creó a imagen y semejanza de Él. Pero bueno, ese es otro tópico. Así que ya están creados, ¿verdad? Pero dice están creados, pero ¿acaso ya existen en lo físico? Entonces vamos a leer Génesis 2:27. Vaya copiando todo, por favor. Génesis 2:27. ¿Qué dice Génesis 2:27? 2:7, perdón. 2:7. Borre ahí con un borrador de lápiz mongol y usted ahí borra. Ahora no existe eso, ahora todos tienen tecnología y lo están haciendo digital. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y fue el hombre un ser viviente, o sea, un ser humano. Entonces venga acá, en el 1:27, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Ya lo había formado o simplemente lo creó? Ahí tenemos la primera prueba. El 1:27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero ¿cómo es eso de que Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y fue el hombre un ser viviente o un ser humano? Entonces, aquí tenemos la primera prueba de que Dios crea en el plano espiritual, ¿verdad? Está creado en el plano espiritual y luego lo forma en lo físico. Usted fue creado en el plano espiritual, y ya lo vamos a seguir afirmando, en el plano espiritual y luego fue formado. Entonces Dios dijo, hágase Flor Godínez. Y Flor Godínez no cayó aquí en la tierra en un paracaídas. No. Hizo su espíritu y todo lo que iba a hacer en la tierra, porque usted no vino aquí a vagar, a divagar, a ver qué hacemos. No. Ya usted tiene un propósito, un llamado y un destino de parte de Dios. Ya lo vamos a ver rapidito. Entonces ahora aquí, después fue formado como Flor nació del vientre de su mamá, su papá y su mamá se amaron y nació Flor. Pero primero fue creada en el plano espiritual y luego fue formada en lo físico, en lo natural. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. En otras palabras, lo creó en el plano espiritual y después lo hizo físico. Y es muy importante lo que dice en 1:27, porque dice que hombre y mujer, varón y mujer los creó. Pero
Nosotros vemos claramente como no es lo mismo crear que formar. Entonces Dios crea en el plano espiritual y luego forma en lo físico. ¿Estamos bien? Vamos a ir otra vez a Génesis 1:27, que dice que Dios lo creó varón y lo creó y creó hembra. Los creó a los dos a la misma vez. O sea, en el mismo tiempo, varón y hembra los creó. Pero en Génesis 2:27 dice que formó al hombre. Ajá, ¿y dónde está la mujer si ya está creada? Ya Dios los creó ahí mismo. ¿Dónde está la mujer? ¿Por qué formó nada más que el hombre? ¿Acaso Dios se equivocó? Y usted si está con su esposa, con su novia ahí, no se vaya a poner bravo, pero ¿será que es un error la mujer? Porque ya hizo el hombre. ¿Dónde está la mujer que creó? Vamos a Génesis 2:22 y de ahí vamos a tener la respuesta que buscamos. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, en 1:27 los creó hombre y mujer. En el 2:27 formó al hombre. Y en el 2:22 de la costilla del hombre formó a la mujer. Entonces no es lo mismo crear que formar. Ya vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. No se me vaya a adelantar. Entonces no es lo mismo crear que formar, hermano. No es lo mismo. Así es que no me voy a adelantar, no me voy a adelantar. ¿A usted le queda claro? Escríbame ahí, por favor, si a usted le queda claro que Dios crea primero en el plano espiritual y luego forma en lo físico. Si usted no tiene convicción todavía de eso, pastor, porque eso es solo un ejemplo que usted ha dado, o sea, es bíblico y todo, pero solo es uno. Yo todavía no puedo creer eso. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Y aquí vamos a entender otras cosas. Y también vamos a entender lo mismo, pero de otra forma. Entonces dice Eclesiastés, libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, hijo de David y Betsabé, capítulo 1, versículo 9. En forma de pregunta dice, ¿qué es lo que fue? Ya va. Está hablando en presente o en futuro o en pasado. ¿Qué es lo que fue? Entonces aquí va a haber como un trabalengua de tiempo. Pero lo vamos a analizar, a estudiar y a entender y a recibir porque está escrito. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahora está hablando del futuro. Entonces, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahora dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué es lo que ya ha sido formado? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pero para un mejor entendimiento de lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Lo voy a decir de esta forma. ¿Qué es lo que fue en el plano espiritual? Lo mismo que será en el físico. ¿Qué es lo que ha sido hecho en el plano espiritual? Lo mismo que se hará en el plano físico. Entonces vemos como el libro de Eclesiastés también nos da una alegoría, nos enseña que las cosas suceden primero en el plano espiritual. Las cosas son creadas en el plano espiritual y luego se forman, luego se hacen materiales, luego se hacen visibles, luego, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que fue que se creó en el plano espiritual? Lo mismo que va a ser en el físico. Entonces, es igual. Dios primero crea y después forma. Y dice, y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Sabe por qué no hay nada debajo del sol, nada nuevo? Porque ya todo esto existe en el plano espiritual. Y debajo del sol, él quiere decir, ¿verdad? Como metafóricamente, él quiere decir, en lo físico no hay nada nuevo, porque es que ya todo existe en el plano espiritual. Así que su llamado, su propósito, su destino, el que usted sane los enfermos, el que usted eche fuera demonios, el que usted toque un instrumento y la gente sea sanada, ya eso está en el plano espiritual. Solo usted tiene que creerlo y que se manifieste ahora en lo físico. Si usted lo cree, si usted cree que usted puede ser utilizado por Dios para eso, entonces usted es elegible para echar fuera demonios, para sanar, para hacer milagros a través de lo que usted hace, con instrumentos y con su boca.
¿Usted cree eso? Nada hay de nuevo aquí debajo del sol, en lo físico. En la tierra no hay nada nuevo, ya todo fue creado en el plano espiritual. Así que vamos a Eclesiastés 3:15. No me voy a quedar mucho ahí. Vamos a ver Eclesiastés 3:15. El mismo Salomón, hijo de David y de Sabé, el hombre más sabio del planeta Tierra, que ha pisado la tierra después de Jesús, ¿verdad? Dice, aquello que fue en el pasado, aquello que fue ya es ahora. ¿Y qué es lo que ha de ser? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a formar? Lo mismo que ya fue, lo mismo que ya pasó. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pero aquí dice, y Dios restaura todo lo que pasó. No sé si me estoy explicando bien. Pero aquello que fue en el plano espiritual ya es en lo físico. Y lo que ha de ser, lo que va a venir, ya fue. Y Dios restaura todo lo que pasó. Pastor, o sea que uno desde el plano espiritual, antes de llegar aquí, se pudo haber equivocado. Bueno, el diablo se equivocó en el plano espiritual. El 33% de los ángeles se equivocó en el plano espiritual. Como ángeles, como espíritus, se equivocaron. Pero Dios restaura eso. Dios restaura nuestros pasos. Dios restaura todo aquello que podamos hacer mal, todo aquello que no podamos entender. Dice Dios, y Dios restaurará o restaura todo lo que pasó. Así es que hay más profundidad ahí, pero vamos a seguir. Aquello que fue en el plano espiritual ya es en lo físico. Y lo que ha de ser en lo físico ya fue en el plano espiritual. Pastor, pero ¿sabe qué? No estoy totalmente convencido porque usted solo ha citado el Antiguo Testamento. Y ya Jesús vino. Bueno, ahorita vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Así es que, pastor, y nosotros en el plano espiritual podemos fallarle a Dios. ¿Por qué creen que Dios ya sabe todo lo que hacemos? Porque ya sucedió en el plano espiritual. Mire, no sé a quiénes de ustedes, yo creo yo creo, no percibo o pienso, más que creo, pienso, que a usted le ha sucedido lo que a mí a veces me sucede y que me sucedía también. No hay que ser cristiano para que le suceda a alguien. Pero usted no ha ido por primera vez a un sitio, no sé, por primera vez, usted va a otro país, a un pueblo, a un sitio de ese pueblo, primera vez que está ahí. Y usted dice, oh, chulilla, yo estuve aquí, ya esto me pasó. Gabriel, ¿te ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado eso? Los brujos le dicen el fenómeno del ya yo vi, o sea, ya yo vi esto. Otros le dicen déjà vu. ¿Sabe qué? Eso es lo que dice el diablo. Pero la Biblia me dice, es que no es que es primera vez que fuiste ahí, es que ya en el espíritu, ya en tu vida, en el espíritu, ya pasaste por ahí. Por eso Dios te restaura 1 o 2 segundos, porque no es por más, 1 o 2 segundos. Oye, yo estuve aquí. En verdad ya usted estuvo ahí, pero en el espíritu, porque sucedió primero en el espíritu y ahora es que lo está viviendo en lo físico, hermano. Esa es la explicación de por qué usted va a Japón por primera vez en su vida y va allá al monumento de Hiroshima, de la bomba atómica que tiró Estados Unidos en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces usted va, pero yo estuve esto, yo vi eso. Es más, ese hombre con la camisa azul iba pasando por ahí igualito. Mire, se me para el pelo. ¿Sabe por qué? Porque es que ya eso pasó. Ya eso pasó. Lo acaba de decir Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Ya en el plano espiritual, Dios creó algo para usted y ya usted recorrió ese camino. Si usted se equivocó en ese camino y no lo aceptó allá, o no sé, porque ya no me puedo meter porque después me crucifican los que vean este video, ¿verdad? Los teólogos. Entonces, ¿sabe qué? Ya eso pasó. No es el fenómeno del ya yo vi, eso no es un déjà vu, eso no es una casualidad. Eso es bíblico. Usted ya estuvo en ese sitio. ¿Por qué? Porque primero fue en el plano espiritual y ahora es que está yendo físico. Así es que otro ejemplo que les voy a dar. Copia ahí, Salmo 139:16. Este salmo me voló, pero hasta las canas del lado derecho. No, cuando eso yo no tenía canas. Ahora es que me están saliendo canas.
Salmo 139, 16. Dice, hablando del rey David, mi embrión vieron tus ojos. Un embrión es cuando se está formando apenas un feto, un ser humano en un vientre. Creo que son los primeros 18 días cuando empieza a latir el corazón. Yo no soy médico, sí lo he leído, lo he estudiado, pero no es un estudio esto de medicina ni de anatomía. Pero dice, mi embrión vieron tus ojos. Dice David, le está diciendo a Dios. Dios, me viste cuando yo apenas era un embrión. Y en tu libro, ¿cuál libro? ¿Acaso Dios tiene un libro? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. El rey David sabía que todo lo que estaba pasando en su vida había pasado en el plano espiritual. Y no solo que había pasado en el plano espiritual, sino que él reconocía los errores, porque Dios no lo creó como un aborto, Dios no lo creó para que matara a Urías, Dios no lo creó para que hiciera todo aquello que hizo mal delante de los ojos de Dios, pero él se equivocaba y le decía, Señor, me equivoqué porque eso no está escrito en el libro. En el libro está escrito que te adore, que te ame, que cuide a tu pueblo, que los guarde, que les provea a tu pueblo, que cuando vengan los enemigos, yo los acabe con todo el que venga a tu pueblo amado, el que venga en contra de tu pueblo amado, yo venga y los esparza por todas partes. Eso es lo que está escrito, Señor, perdón. Entonces, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Señor, gracias porque en tu libro está escrito que yo iba a ser rey de Israel. Y aunque mis hermanos eran más bonitos, tal vez más inteligentes, de pelo lacio, de ojos azules, así como el pastor Franklin, así fornido, con músculos, musculosos, bellos, aunque mis hermanos eran así, no, vos me escogiste a mí. ¿Por qué? Porque está escrito en tu libro que yo iba a ser el rey. ¿O acaso fue una casualidad que Dios le dijo al profeta, ve y unge al próximo rey de Israel? ¿Sabe por qué? Porque es que ya estaba escrito, Dios lo creó así, estaba escrito en ese libro. Hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Hay un llamado que Dios tiene para tu vida. Está escrito en un libro. Solo que tenemos que accesar. Ese libro está en el plano espiritual. No lo podemos ver. No está en ese diccionario, en todos esos diccionarios bíblicos, en todas esas exégesis que tengo aquí. En mi libro no dice qué va a hacer en tu vida. No dice que aquí vas a conseguir lo que vas a hacer en tu vida. Ni en la Biblia como tal. Dice que para poder accesar a tu libro, a ese libro de la vida, vas a tener que primero que creer que hay un plano espiritual de donde se creó todo lo físico y vas a tener que aprender a meterte en ese plano espiritual para poder hablar con Dios, comunicarte con Dios para que Él te vaya guiando y te vaya diciendo día a día qué es lo que vas a hacer, porque ya está escrito, hermano. No sé si me estoy explicando. Entonces, usted y yo tenemos que descubrir qué Dios quiere mañana con mi vida. Entonces, ¿sabe qué? Yo mañana doblo rodilla, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ¿qué debo hacer hoy? Y así caminamos bajo su voluntad, así no nos vamos a estrellar, así no vamos, el GPS nos va a llevar al camino correcto. Nuestro GPS, el Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad, quien no nos deja caer en hueco, que es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ese es nuestro GPS, la palabra de Dios es nuestro GPS. Por ahí debemos caminar. No inventar, no oramos, entonces no le preguntamos a Dios y Dios está diciendo vayan a la derecha y nosotros agarramos hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no le preguntamos a Dios qué hacer, sino que lo que el instinto, lo que el corazón o lo que nosotros pensemos o creamos, o porque esta calle es más bonita y esa tiene muchos huecos. Pero resulta que por la de hueco vas a llegar más rápido y Dios no te va a dejar caer en un hueco y por aquí va a haber muchas espinas por el camino fácil. Entonces Dios dice, váyanse por aquí, tranquilo, yo sé lo que hago, ya eso está creado, ya eso pasó. ¿Sabe qué? Ya esa calle la pasaste en el plano espiritual. Solo que me tiene que creer que yo te dije que vas a pasar por ahí y lo vas a lograr. ¿Me estoy explicando? Mi embrión vieron tus ojos antes que naciera, antes que fuera un ser humano nacido del vientre de la mamá de David. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Sabe qué comunión tenía que tener el rey David para ver ese libro?
y para saber que estaba escrita toda su vida ahí en ese libro. ¿Usted cree que en ese libro decía, estaba escrito que David tenía que matar a Urías, que se iban a morar así ciegamente por haberse quedado en un balcón en tiempo ocioso? Cuando usted busque algo que hacer, porque en el tiempo ocioso, cuando uno se queda sin hacer nada, es un taller para el diablo. Empieza a pensar, a maquinar cosas. El diablo empieza a tirarle dardos. Así que tenga la mente ocupada en algo, orando, leyendo la Biblia, si no tiene nada que hacer. Aunque sea en lengua, póngase a orar. Dios algo le va a revelar. ¿Usted cree que en ese libro que escribió Dios la vida del rey David, decía que debía matar a Urías, que debía enviarlo como carne de cañón de primero para que lo mataran, para él quedarse con la belleza de Betsabé? ¿Ustedes creen que decía eso? Dios no escribe eso, Dios no maldice, Dios bendice. Dios no quiere cosas malas para nadie, quiere cosas buenas para todo el mundo. Solo que tenemos que saber. ¿Cómo lo sabemos? Creyendo que hay un plano espiritual y que nos metemos a ese plano espiritual. Pero para meternos a ese plano espiritual debemos conocer cosas como esta. Y se nos va a hacer más fácil, como Juan se metió el espíritu, ¿verdad? No voy a enseñar eso a profundidad hoy, pero dice el libro de Apocalipsis que Dios le dijo a Juan, ya Juan tenía 96 años cuando eso sucedió, 96 años, siento la presencia de Dios. Tenía 96 años y ya Juan estaba, Juan fue al único que Jesús le profetizó que iba a morir de viejo. Entonces Pedro creía que era él y no era Juan. Eso usted después lo estudia por su cuenta. Entonces, Juan a los 96 años predicaba la palabra de Dios y estaba en la isla de Patmos, estaba preso, casa por cárcel, por la edad, o por X, Y o Z. Pero a esa edad tenía un poder, una convicción, había dormido en el pecho de Jesús. ¿Quién le iba a hablar del plano espiritual a Juan si ya lo sabía casi todo, o tenía tanta fe, tanta convicción en el plano espiritual, que Dios le dijo, ven y sube aquí y te mostraré las cosas que han de ser después de esta? En otras palabras, esto no lo iba a enseñar hoy, pero permítame, perdónenme. Ven y sube aquí. ¿A dónde? A mi gloria, al plano espiritual. Te vas a meter al plano espiritual donde yo vivo, donde yo existo, ¿verdad? Ven y sube aquí y te mostraré, vas a ver las cosas que van a suceder después de esta. ¿De cuáles? Después que la tierra, después de que lo material, lo tangible, ¿verdad? Desaparezca. Ven y sube aquí y te mostraré las cosas que han de ser después de esta. ¿Y qué dice Juan? Enseguida, inmediatamente, si alguien lo puede buscar, por favor. Inmediatamente estaba yo en el espíritu, dice Juan. Entonces, ¿cómo Dios no le va a mostrar todo lo que vio en el libro de Apocalipsis si ese hombre estaba preparado para meterse directamente, inmediatamente al plano espiritual? No dice, me puse a orar y ayunar y me puse, no, dice, inmediatamente ya estaba preparado. Usted y yo tenemos que estar preparados para cuando Dios nos diga, métanse al plano espiritual, que te voy a mostrar algo que vas a hacer mañana, te voy a mostrar lo que el pastor va a predicar, para que hagan una melodía, para que hagan canciones con respecto a eso, lo del domingo. ¿Sabe qué? Nosotros, el grupo New Wine, yo fui director muchos años y productor musical de New Wine, y muchos de esos cánticos ya Dios me los daba en el baño de mi casa, o en el cuarto, donde sea, o en el carro, o algunos de los muchachos, porque todo esto que le estoy enseñando yo se los compartía. Entonces nosotros no esperábamos el domingo ni le estábamos molestando al pastor para ver qué va a predicar. Nosotros no era siempre, pero ya teníamos cánticos preparados para el domingo sin saber lo que el pastor iba a predicar. ¿Cómo es posible eso? Porque nos metíamos en la presencia de Dios, nos metíamos al plano espiritual, ¿verdad? Conocemos Dios, qué va a suceder, Dios qué hago. Y claro que si el pastor va a hablar del corazón de Dios, él no te va a dar una canción o una letra, te va a decir, hagan una canción del aguijón de Pablo. No, señor. Te va a hablar de lo que el pastor va a hablar. O cualquier predicador que venga. Entonces, es caer adelante. Pero ¿cómo nosotros podemos saber todo eso si no nos sabemos meter al plano espiritual? Si no creemos en el plano espiritual, si no buscamos comunión, si no buscamos santidad, si no buscamos en oración, en adoración, si nosotros no hacemos eso, ¿cómo nos vamos a meter al plano espiritual? Porque Juan se metió, pero ¿cuántos años tenía? 96. Ya él había practicado y había ayunado y había orado todo, y él sabía todo lo sabía. Tenía conocimiento de quién es Jesús, tenía conocimiento de tantas cosas. Ya había quizás cuántos sanados, cuántas personas, cuántos había resucitado. No hay registro, pero un hombre totalmente de Dios que conocía a Jesús.
¿Entiende? Entonces nosotros debemos conocer a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? Metiéndonos al plano espiritual, leyendo su palabra y metiéndonos al plano espiritual, porque en la palabra, aquí en la Biblia, realmente nos dice qué debo hacer yo mañana. No, es que los profetas no existen. ¿Cómo que no existen? Si hay personas que tienen algún problema y vienen, o uno está orando y Dios le dice, mira, esta persona tiene este problema y vas a ir y vas a hacer esto y esto y le vas a decir esto. Y esas personas quedan, Dios mío, ¿quién te dijo eso? Entonces, ¿cómo es que no existe la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la palabra profética? ¿Cómo es que no existe para estos tiempos? Si la Biblia no me dice, aquí literalmente no dice qué voy a hacer yo mañana. Yo tengo que buscar a Dios el día de ahora en la madrugada, a las 3 de la mañana, a la tercera vigilia, a la cuarta vigilia. Yo busco de Dios para ver qué voy a hacer mañana. Pero tenemos que estar en el plano espiritual, tenemos que conocer el plano espiritual y es lo que estamos haciendo, hermano. Ya estamos terminando. Así que Dios tiene anotado en ese libro todo lo que debemos hacer aquí en la tierra, todito, sin faltar ninguna de ellas. Así es que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Si tiene alguna pregunta, anótela y si no tenemos mucho tiempo, entonces pues la hacemos por Apocalipsis 1:10. Gracias, doctora Marina. Gracias. Desde el principio de Apocalipsis 1:10, mire. Así que nosotros podemos accesar ese libro. Usted tiene un libro en el cielo, en el plano espiritual, y yo tengo. Estaba escrito que el día de hoy, con todo mi corazón, debía estar enseñando a ustedes, debía estar mostrándole todo. Estaba escrito. No es una casualidad que Karim Prieto esté ahí bien. No es una casualidad, ya estaba escrito. Así es que, Pastor Franklin, dígame una cosa. Nosotros podemos al plano espiritual y podemos bendecir a otras personas. Totalmente, sí. Además debemos, con los instrumentos, con los cánticos, bendecir. Nosotros podemos desatar bendiciones del plano espiritual para que vengan acá. No solo crearla en el plano espiritual, sino que lleguen acá al plano físico. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos el libro de Apocalipsis. Es poderoso eso, hermano. Mire, yo digo, ¿no? Gloria a Dios por eso, pero estos talleres le van a ayudar mucho a desarrollar la fe, pero le voy a pedir algo. Yo soy de las personas que a lo mejor usted no se da cuenta, pero lo voy a empujar a que usted ore por las personas y lo voy a empujar a que vea que es verdad que Dios lo puede usar a usted. Ese es mi corazón, mire. Hay pastores que el Señor, aún no conociendo más palabras que ellos, el Señor me ha enseñado a guiarlos para que se muevan en lo sobrenatural. Y no digo mentira y estoy delante de la presencia de Dios. Pero no es solo el conocimiento, pastores que tiran la Biblia así para arriba y se la saben de memoria. Pero no es ese conocimiento, es la revelación que da ese conocimiento. ¿Entienden? Voy a adelantarme, me voy a pasar un ratito y ya estamos terminando. Pastor, vamos al Nuevo Testamento, porque usted se quedó en el Antiguo Testamento y no sé qué diga el Nuevo Testamento al respecto a eso. Vamos a ver Juan 1:1. Habla su Biblia, cópilo, ya estamos terminando. Manantiales de vida, les amo. Gracias por su apoyo, gracias por estar pendiente de Dios, siempre por estar ahí como pioneros, aprendiendo de Dios para dar al pueblo. Ahí hay, mire, manantiales de vida ahí. Eso que están ahí no solo es el altar, sino hay liderazgo ahí, hay pastores y el liderazgo. Eso es amor, es una iglesia que va en crecimiento, se está expandiendo en el poder de Dios, en el poder sobrenatural de Dios. Así es que ellos no se han dado cuenta, pero mientras hemos hecho algunos servicios, uno que otro el domingo, perdón, los viernes, yo oro por uno, por dos o por tres, y después les digo a ellos que oren. Y sabe que lo mismo pasa con ellos, igualito el pastor Héctor, es una tarjetita repetida. Entonces, mire, gracias Manantiales de Vida, gracias Pastora Yanet, por tener ese pueblo, esa iglesia y ese corazón de servicio a Dios, buscar la excelencia para la gloria de Dios. Al igual que los pastores del Pino, la pastora Tania, el pastor Carlos, el pastor José, que lo amo, mire, como a mis dos hermanos biológicos.
Entonces Juan 1:1 ¿qué dice? En el principio era el verbo. ¿En el qué? En el principio. ¿Quién es el verbo? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Y él habitó entre nosotros. En el principio estaba Jesús. Él no se veía, nadie lo podía ver, estaba en el plano espiritual. Jesús no fue creado, pero estaba en el plano espiritual. Pero del plano espiritual se manifestó al plano físico. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos a Apocalipsis 3:8. Ya estamos terminando. Cópilo, Apocalipsis 3:8. Dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir? Hay un libro de la vida en el plano espiritual y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, desde el principio se fue anunciado una persona que estaba en el plano espiritual, ya existía en el plano espiritual, sigue existiendo en el plano espiritual y se manifestó. Y a través de esa persona, toda la humanidad fue salvo. ¿Ve? Vamos a leer uno más y ya y terminamos. A lo mejor tenemos tiempo para unas preguntitas. Jeremías 1:5. Cópilo. Jeremías 1:5. ¿Qué estamos aprendiendo? Que las cosas primero suceden en el plano espiritual y luego se manifiestan en lo físico. Eso estamos aprendiendo. Que no existe nada en el plano físico que no haya sido creado en el plano espiritual. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, dice el Señor. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que te formase en el vientre, ¿cómo conoce uno a alguien? Yo hubiera querido conocer a mi nieto, a mis nietos, aunque sí los vi en el espíritu, ¿no? Y los describí todos. Pero lo hubiera querido ver, jugar con ellos y todo antes que naciesen. Antes que te formase en el vientre. O sea, todavía no estaba en el vientre. Todavía no habían relaciones sexuales entre el papá y la mamá de Jeremías. Y ya Dios dice que lo conocía. ¿Por qué lo conocía? Porque fue creado ya en el plano espiritual. Aunque no se había manifestado en lo físico, ya había sido creado en el plano espiritual, esperando el tiempo de Dios para venir a la tierra. Antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. O sea, ya tenía un llamado, lo santificó, lo apartó, lo consagró para su uso. Así como usted está separado y debe estar separado para el uso exclusivo de Dios. Ha sido dado como profeta a las naciones. Entonces, entre el Nuevo y el Viejo Testamento, y hay más, hay muchos más del Nuevo Testamento, pero bueno, yo creo que con lo que ya le he enseñado, yo creo que es suficiente para que usted crea lo que le estoy enseñando, que primero las cosas suceden en el plano espiritual y luego en lo físico. Se crea en lo espiritual y se forma en lo físico. Entonces vamos a llegar a unas conclusiones. Anote las conclusiones porque la pastora Tania debe estar tomando nota para los exámenes, para las pruebas. Entonces todo sucede primero en el plano espiritual. Estamos clarísimos. No es lo mismo crear que formar, estamos clarísimos. Se crea en el plano espiritual y se forma o se materializa en lo físico. Así es que esas son las conclusiones más visibles de lo que hemos estudiado. Con este tópico estaremos recalcando este tópico, pues lo estaremos recalcando a través de todos los talleres. Por ejemplo, cuando les vaya a enseñar dónde, cuándo y cómo y para qué fueron creados la adoración y los instrumentos. Si nosotros no sabemos, no tenemos el concepto de que las cosas fueron creadas primero en el plano espiritual y luego en lo físico, entonces no podemos creer
que los instrumentos y que la adoración, todo eso comenzó primero en el plano espiritual. Entonces, cuando llega a la tierra, se le da un mal uso. ¿Por qué? Porque para un músico común, un cantante común, el cantar solo es un talento. El tocar es solo un talento. Entonces, no sabe quién creó, para qué fue creado, quién los creó, cómo los creó, para qué, para quién los creó. Entonces es importante tener estos fundamentos, porque cuando veamos y empecemos a profetizar y aprender a través de la Biblia, a profetizar con canto o con cánticos nuevos, con cánticos, o aprendamos a profetizar con los instrumentos, no vamos a saber, no vamos a tener idea de lo que está sucediendo. En cambio, con estas revelaciones, nosotros ya tenemos un fundamento para creer que va a suceder lo que sucede cuando, perdón por la redundancia, lo que sucede cuando tocamos un instrumento. ¿Usted cree que Dios lo puede utilizar? A usted, escríbalo ahí. ¿Puede ser utilizado por Dios para profetizar con instrumentos o no? O con un cántico. Así que, mire, el próximo taller va a ser, ya le voy a dar la fecha. Vamos a estar hablando, un poco aprendiendo sobre nuestra identidad en Cristo. Así, eso nos va a ayudar a ver de qué somos capaces de hacer y cuánta capacitación nos ha dado Jesús para manifestar lo sobrenatural. Tanto en la vida común como una persona, un creyente normal y común, como aquellos que nos subimos al altar a tocar un instrumento o a cantar. Por favor, si alguien me ayuda, creo que el próximo taller es el 8 de septiembre. Creo que es el 8 de septiembre. O sea, el jueves que viene no, el otro. Ok, me confirma que sí, que el 8 de septiembre. Y les dije, ya terminamos, hermano. Ya terminamos. Pero no les prometí, pero dije que si me daban un minuto más, les echaba un chiste donde las hermanas se iban a poner un poquito bravas con nosotros, pero ¿sabe qué? No se ponga con nosotros, porque lo que vamos a leer es la Biblia. Si usted tiene que ponerse bravo con alguien, póngase brava con Dios. Porque nosotros los hombres, yo no escribí la Biblia, la escribió Dios. Entonces, esto tiene que ver con que las cosas son primero creado, todo es creado primero en el plano espiritual y luego en la física. Vamos a leer Génesis 2:18. Si estuviera acá la pastora, le dijera, pastora, lea Génesis 2:18. Entonces, usted ahí hubiera visto qué tanto respeto le tiene la pastora al pastor. A ver si no le daban un cocorrón ahí por el chiste. Pero Génesis 2:18 dice, y al 19 dice, y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Jehová Dios. No el pastor Franklin. Franklin no está diciendo eso. Y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para él. Ahora yo le pregunto a ustedes, mujeres de Dios, benditas, poderosas, santificadas, aleluya, rabasanda, rabasanda. ¿A quién creó Dios cuando dijo le haré ayuda idónea? ¿A quién creó? Levante la mano las mujeres si creen que ustedes son. ¿Para que creen que usted es ayuda idónea? Vamos. Allá Flor levantó la mano. Hay muchas manos levantadas. Esas mujeres de Dios que echan demonios, que Dios mío, es mucho poder. La pastora Tania no veo que levanta la mano, no está muy convencida. Ya levantó la mano. Lo voy a repetir. Génesis 2:18 al 19 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y todas las mujeres dicen, amén. Mire, Valeria, Saraí, Brimari, Rina, Criste, todas tienen las manos levantadas. Ok, ahora vamos a leer, hermano, el 19. Dice, Jehová Dios formó, o sea, ya no solo creó, sino que formó pues de la tierra toda bestia del campo. Usted no es una bestia. Ay, Dios mío. Sabe que usted es cristiano y no puede escribir groserías ahí, o yo, ni ofensa. Usted tiene que perdonar. O sea que Dios la llamó bestia a usted. A todas las ayudas idóneas, Dios la llamó bestia. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo.
¿O será que Dios no pensó en ustedes que eran ayuda idónea? Veo tristeza. Ya las manitos se están, no, ya no veo manos, las están quitando, se están escondiendo. Habían manitos, las están quitando. Se desaparecieron las manos de aquí. Hermano, yo tengo que decirle algo, no sufra de rechazo. Que Dios la hizo usted como ayuda idónea. Solo que Dios quería echar un chiste ese día. Y yo lo traje aquí. Pero, pastora Tania, eso no va para el examen, o yo. Porque nadie va a presentar ese examen entonces. ¿Cuántas veces había? Hay muchas caritas ahí riéndose. ¿Cuántas veces había pasado usted por ahí? Por la Biblia. A ver, Génesis, ¿cuántas veces habías leído eso? Y no te habías sentido ofendida nunca. Yo no lo estoy ofendiendo. Eso está escrito. ¿Sabe qué? Ahora le pongo una tarea a las mujeres. Busquen ustedes el contexto de por qué Dios dijo eso. Entonces usted ve si va a pelear con Dios o no. Pastora Tania, ya terminamos. Vamos a orar para despedir. Muchas gracias por la asistencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Vamos a lograr grandes cosas desde el altar y grandes cosas donde estemos. Pero vamos a desarrollar la fe en lo sobrenatural. Vamos a creer que cuando nos subamos al altar o cuando toquemos un instrumento, cantamos, la gente va a ser sanada y va a ser liberada también. Yo lo creo y en mi vida pasa, soy testigo de eso que sucede. Siempre le doy la gloria a Dios porque Él es el que lo hace. Pero usted, si está aquí, por favor, debe creer que usted es un arma y es un soldado, una guerrera, no una bestia, una guerrera para el reino de los cielos. Así es que usted también, hermano. Así es que yo creo que Dios nos está capacitando porque en estos tiempos, en estos días, en estos postreros días, así como dice Amos 9:11, nos está capacitando y nos está levantando y enseñando para levantar ese tabernáculo de David que estaba caído. Pero ya nosotros, en la persona de nosotros, ya les enseñé que en la parte profética, ¿verdad? En lo que es salvación, tanto del judío como del gentil, como nosotros los gentiles salvos, ¿verdad? Ya eso ocurrió en el cuerpo de Jesucristo. Ya en Jesucristo ya tenemos acceso a la vida eterna, acceso a Dios a través de Él. Pero el oficio con los instrumentos, todo eso que sucedía en el tabernáculo de David, que es el que Dios quiere restaurar, no el templo de Salomón, ni el de Moisés, ni ninguno de los templos, es el de David. ¿Por qué? Por la adoración y la alabanza con instrumentos 24 horas. Eso lo vamos a estar estudiando. Así que Dios los bendiga mucho. Le voy a pedir a la pastora Tania si puede orar para despedir y nos vemos el jueves 8 de septiembre. Amén. Vamos a orar. Ahora sí puede hablar todo lo que quiere. Si usted recibió acá y quiere darle un aplauso al Señor, le puede dar un aplauso al Señor. Ahí donde está. Amén. No, Flor, pasito así, no como las focas, no, duro. ¿Oramos ya? Sí, ya, pastor. Sí. Ok, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos entendido principios espirituales, Señor, que vamos a aplicar en el altar, en la adoración, Señor, que todo fue creado primero en ese plano espiritual, Señor, que tú formaste, Señor, que tú nos hiciste, Señor, con un diseño predeterminado, Padre, que en ese libro tú escribiste, Señor, todas las grandes cosas, todo lo extenso, todo lo poderoso que tú ibas a derramar en nosotros, ese destino glorioso que tú hiciste para cada uno de nosotros, Señor, y que no nos separemos, Señor, en ningún momento, ni a diestra ni a siniestra, de todas esas cosas gloriosas que tú hiciste para nosotros, escribiste para nosotros, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos guíes, que tu voz sea oída en nuestro espíritu, que esa comunicación no se interrumpa y que toda aquella cosa, Señor, todo pecado y toda falla y todo error, Señor, que nos pueda separar de ti, Señor, que tú nos puedas redarguir, que tú nos puedas convencer de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo de Dios, háblanos, y si alguno ha perdido conexión con el Espíritu Santo de Dios, vaya al arrepentimiento, porque el Señor quiere restaurarle, porque Dios quiere seguirnos hablando, Dios quiere seguir ministrándonos y también quiere seguir guiándonos para que
podamos lograr esas victorias y para que podamos tener ese éxito que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, Señor. Que todo esto que hemos recibido en esta clase, Señor, siga en esta atmósfera espiritual donde estamos y que nuestra mente circule, Señor, tu palabra, esté constantemente, Señor, Espíritu Santo de Dios, impartiéndonos aún en sueños, aún cuando dormimos. Tú nos vas a ministrar en esta noche, conforme a esta palabra que hemos escuchado. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor, y que esa palabra pueda cambiar y transformar nuestra manera de ministrar en altar, de la manera de dirigirnos al pueblo, de bendecir al pueblo a través, Señor, de ese llamado que tú por gracia nos has entregado, Señor. Cada uno de los ministros, Señor, guárdalos, provéeles, protégeles, Señor, y en sus necesidades, Señor, que sean en la abundancia tuya, Señor, en tus riquezas, en glorias, tú puedas suplir, Señor. Que toda carga, Señor, que toda enfermedad, Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús, que somos libres, Señor, y que tu diseño perfecto y poderoso, Señor, cada día se cumpla más y más en nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Señor. Danos sabiduría para que todo este conocimiento recibido no sea un conocimiento solamente, sino que haga rema nuestro espíritu, haga cambio y transformación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, porque ya es un poquito tarde, ¿no? Si tienen alguna pregunta, no sé, los que se quieran quedar, yo me puedo quedar unos minuticos más, o lo hacen por Facebook, ¿no? Como deseen. Yo estoy de verdad dispuesto dispuesto aquí para ustedes, me ha puesto el Señor aquí para ustedes. Si tienen algo que agregar, algo que no entendieron o no sé, pueden hacerlo. Los que no, pueden ya retirarse, porque ya terminamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Papá Dios, doctora Marina, que nos revela la palabra. Ok, no vi esos párrafos, Ani, no vi esos párrafos. No sé si lo pudieras escribir de nuevo, porque tengo mucho, no sé si lo voy a... Amén, ustedes también los bendiga. Iván dice, pastor, en sueño yo he cantado alabanza. Ok, voy a dejar de grabar.